Bienvenidos de nuevo al curso de Matemáticas Financieras Básicas. Hoy vamos a ver el tema 2, capitalización. Aunque si no lo habéis visto previamente, os recomiendo que veáis tanto el vídeo inicial de introducción al curso completo, como el vídeo del tema 1 en el que introducíamos los conceptos básicos que nos van a guiar a lo largo de los siguientes temas. ¿Y qué vamos a aprender en este tema? Pues como concepto fundamental, diría que no solo para el tema y no solo para la asignatura, sino casi para la vida en general, está el concepto de capitalización simple y capitalización compuesta. Importantísimo, que lo vamos a ver en detalle en este tema. Como punto adicional, como concepto adicional que nos va a hacer falta, vamos a calcular tipos de interés no anuales, que será un tema que nos hará falta definitivamente para resolver una serie de ejercicios. Y el objetivo, básicamente, es valorar un capital financiero individual, uno, ya si es más de uno lo veremos en el tema 4, en un momento determinado del tiempo, en cualquier momento determinado del tiempo. Con lo cual, por fin, vamos a empezar a utilizar calculadoras, que supongo que estaréis deseando. Pues vamos adelante y vamos a dividir este tema en 4 partes. La primera, que es la que vamos a ver en el vídeo de hoy, es capitalización simple, capitalización compuesta. Pero primero, antes de entrar en la diferencia entre simple y compuesta, vamos a recordar algo que vimos en el tema 1, que es la diferencia entre las leyes financieras de capitalización y la ley financiera de descuento. En capitalización vamos a calcular un valor posterior al momento en el que tenemos un capital determinado. Tenemos un momento T con un capital C y queremos calcular cuánto vale ese capital C en el momento P, que es posterior. Eso es capitalización. Miramos hacia adelante. Descuento, que será algo que veremos en el tema 3, es justo lo contrario. Miramos hacia atrás. En un capital C en un momento T lo queremos valorar en un momento P anterior y utilizaremos una ley de descuento, que es algo que, como ya digo, veremos posteriormente en el tema 3. Y vamos a ver la diferencia entre capitalización simple y compuesta de la manera más sencilla, con un ejemplo. Vamos a suponer que hacemos una inversión de 100 euros, que nos da un tipo de interés anual del 10%, que vamos a mantener la inversión durante 3 años. Me paro un segundito aquí, ya veremos posteriormente, dentro de este mismo tema, que normalmente las leyes simples, en este caso capitalización simple, se aplican cuando estamos en el corto plazo. El corto plazo se entiende como menos de un año. Pero bueno, vamos a suponer, para poder explicar la diferencia, que vamos a mantener esta inversión durante 3 años. Y vamos a aplicar, como he dicho, una ley de capitalización simple. Y vamos a verlo en este cuadro, en el que tenemos, pues por aquí, los distintos años, y vamos a calcular el capital y los intereses. El capital es el que hemos puesto, que son 100, y esos 100 es importante, y aquí va a estar la diferencia con la capitalización compuesta. Esos 100 se van a mantener en el tiempo. Es decir, el cálculo de los intereses lo vamos a hacer siempre sobre 100. Vamos a verlo. Sobre esos 100 calculamos el 10%. El 10% de 100 obviamente es 10, así que tenemos 10 euros de intereses. Estos 10 euros de intereses los sacamos fuera, nos los llevamos, nos los metemos en el bolsillo. No hacemos nada con ello. Nos lo gastamos o lo metemos en un cajón y no le damos más uso. Por tanto, ¿qué capital tenemos en el año 2? El mismo que teníamos en el año 1, 100. ¿Por qué? Porque los intereses no los estamos reinvirtiendo. En capitalización simple, los intereses no se reinvierten. No se reinvierten. Por tanto, los intereses van a ser 10 más, aparte de los 10 que tenía. Vamos a tener 10 más en el año 2. En el año 3 seguimos teniendo un capital de 100 y unos intereses de 10. Entonces, en total, ¿cuántos intereses tenemos? Vamos a suponer que en lugar de gastarnos el dinero de los intereses, lo hemos guardado en un cajón. ¿Cuánto tenemos? 30. 10 más 10 más 10. ¿Qué capital más intereses tenemos? Es decir, si hemos puesto 100 y lo sacamos dentro de 10 años con una ley de capitalización simple, ¿cuánto tenemos? Tenemos 130. ¿De acuerdo? O sea que la clave está en que los intereses no se reinvierten.
¿Y qué ocurre si los intereses sí se reinvierten? Pues en ese caso estaríamos en capitalización compuesta. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio. 100 euros de inversión, tipo de interés anual del 10%, duración de 3 años, pero ahora con capitalización compuesta. Tenemos el mismo cuadro de antes, vamos a invertir 100, el primer año tenemos simplemente 100, le aplicamos el 10%, y como veis el primer año no cambia respecto a la capitalización simple. Visto a un solo año, capitalización simple y capitalización compuesta dan exactamente el mismo resultado. 100 de capital, que era lo que hemos puesto al principio, y 10 de intereses. Ahí no hay duda. Ahora, ¿dónde viene el gran cambio? Antes decía que estos 10 se iban fuera. Lo metíamos en un cajón, nos lo gastábamos, cualquier otra opción, excepto reinvertirlo. Pero aquí lo vamos a reinvertir. Por tanto, si lo reinvertimos, ¿qué capital tenemos? 110. Los intereses ya no lo calculamos sobre 100, lo vamos a calcular sobre 110. Es decir, los intereses van a ser el 10% de 110, 11. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que estamos obteniendo intereses del capital inicial de 100 y estamos obteniendo intereses sobre los intereses. Intereses de intereses. Estamos haciendo una capitalización compuesta. Es decir, que los intereses se utilizan para generar más intereses. Por tanto, como parece obvio, los intereses van a ser más. Ya no son 10, ya son 11. Gracias a que hemos reinvertido esos intereses iniciales. ¿Cuánto tenemos ahora? Pues teníamos los 110 más 11, que lo vamos a volver a reinvertir, con lo cual tenemos 121. Le hacemos el 10% de esos 121, tenemos 12,10 unidades monetarias. Es decir, que como veis, fijaros que los intereses del año 1 fueron 10, los intereses del año 2, 11, los del año 3, 12,1. Es decir, que como veis va subiendo. Ahora lo vamos a ver en una gráfica, que se va a ver mejor. Pero una de las virtudes, una de las maravillas de la capitalización compuesta es que el capital va creciendo sobre sí mismo. No solo es el capital que inicialmente ha puesto a generar intereses, sino que los propios intereses van generando intereses. Incluso si os dais cuenta, este 1 de aquí es interés sobre este interés de aquí 10. Y una parte pequeñita todavía de este 12,1 es interés sobre el interés del interés. Es decir, que si lo mantenemos mucho en el tiempo, está teniendo un crecimiento exponencial, crecimiento que pudiera ser explosivo. Ahora os comentaré algo como tema, digamos, personal, pero de momento vamos a ver cuánto hemos generado. Hemos generado unos intereses de 33,10, que de momento son 3,10 más de lo que habíamos generado con la capitalización simple. En capitalización simple teníamos capital más intereses de 130 y aquí tenemos capital más intereses de 133,10. Es decir, gracias a la capitalización compuesta hemos conseguido 3,10 más, que es más de un 3%, y aquí estoy utilizando solamente 3 años, de lo que hubiéramos obtenido en una capitalización simple. Y para que veáis de forma más dramática, si cabe, las ventajas de una capitalización compuesta cuando estamos del lado del inversor, vamos a ver cómo el capital crece con la capitalización compuesta muchísimo más que la capitalización simple. Y voy a exagerar un poco, voy a tomar una inversión de 50 años, para que sea mejor. Si hacemos los cálculos, que no lo voy a hacer, pero asumid que lo estoy haciendo bien, vamos a suponer una inversión a un tipo de interés simple del 4%, 50 años, 1.000 euros, es decir, invierto 1.000 euros, pues esos 1.000 euros los dejo sin tocar y dentro de 50 años voy y los rescato, voy a obtener 3.000 euros. No está nada mal, he triplicado mi inversión inicial, pero no he sido demasiado inteligente con el tipo de capitalización que he elegido. Si hubiera podido conseguir una inversión que siguiera una ley de capitalización compuesta,
Fijaos la diferencia. El mismo, la capitalización compuesta, igual, con un 4%, con 50 años, con 1.000 euros, me habría dado un valor en años 50 de 7.106,68. Lo vamos a ver mejor en el siguiente gráfico. En capitalización simple, aquí tenéis los años, pues vamos subiendo de una manera lineal. Cada año vamos teniendo un poquito más de una manera lineal. Sin embargo, en capitalización compuesta, como veis, sigue una forma exponencial. Es decir, que cuanto más nos alejamos en el tiempo, más crece nuestro dinero, más crece nuestra inversión. ¿Por qué? Porque se van acumulando más intereses. Es decir, que si nos ponemos aquí en el año 4, estamos calculando intereses sobre una cantidad. Si nos ponemos aquí en el año 24, estamos calculando intereses sobre una cantidad mayor. Si nos ponemos en el año 49, estamos calculando intereses sobre una cantidad muy alta. Entonces, la magia de la capitalización compuesta es esa, que los intereses generan intereses. Entonces, os decía antes, simplemente como tema personal, que si me estáis escuchando y tenéis 20 años, el momento de invertir es ahora. Si tenéis la capacidad de hacer una pequeña inversión y la dejáis en capitalización compuesta, no estoy hablando de inversiones de riesgo, sino de inversiones más bien sencillas, como puede ser, por ejemplo, un fondo indexado. Si lo dejáis y lo recuperáis cuando os jubiléis, probablemente habréis tomado una buena decisión. Evidentemente, una inversión siempre tiene sus riesgos y siempre que se invierte se puede perder. Pero en términos generales, sobre todo con inversiones a largo plazo, que insisto, que no necesariamente tienen que ser de riesgo, la magia de la capitalización compuesta hace que en este caso con un tipo de interés modesto del 4%, pues en 50 años multiplicado por 7. Mientras en una capitalización simple has multiplicado por 3. No es objeto de este curso, evidentemente, haceros ningún consejo sobre inversión, pero simplemente lo dejo caer ahí, que cuanto antes se empieza con una inversión y los resultados de esa inversión, los rendimientos, la rentabilidad de esa inversión se vuelve a reinvertir, pues cuanto mayor sea el periodo de tiempo, mayor va a ser el efecto de esa capitalización compuesta. Bien, pues lo dejamos aquí en este primer vídeo del tema 2. En el siguiente vídeo, dentro todavía del tema 2, vamos a ir ya a lo que serían fórmulas y ejemplos de capitalización compuesta, que por su importancia va a ser lo primero que vamos a ver y a lo que le vamos a dedicar más tiempo. Como siempre, os agradezco que en los comentarios me digáis si tenéis alguna duda, si hay algo que no habéis entendido y que requiere más explicación, o por supuesto, si me dais un like, pues aún mejor.